Buenas tardes, arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a la biblioteca de Fundación Caja Navarra en Cibicán. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo conversatorio, en este programa, que como sabéis invitamos a diferentes perfiles artísticos para atravesar su contexto vital, su biografía lectora, todas esas experiencias que le han influido y que de una forma u otra han creado su imaginario y han influido en tu proceso creativo, ¿no? Hoy tenemos la gran suerte y el lujo de hablar con una leyenda del rock español, Loquillo, Loco, José María, como queramos. Su nombre es tan versátil como él. Cierto. Pues nada, haré una breve presentación. José María Sanz Beltrán, conocido artísticamente como Loquillo, nació en Barcelona, pasó su infancia y adolescencia en el barrio del Clot y antes de dedicarse plenamente a la música fue jugador profesional de baloncesto. A finales de los 70 se adentró en la escena musical barcelonesa, influido por el rock clásico, el punk y el rockabilly. Su carrera despegó en los primeros años 80 junto al grupo Loquillo y Los Intocables y poco después, hacia 1983, con Loquillo y Los Trogloditas, formación con la que alcanzó la fama nacional. Durante los 80 y los 90, Loquillo y Trogloditas se consolidaron como una de las bandas más importantes del rock español. De esta etapa surgieron himnos generacionales como Cadillac Solitario, El ritmo del garaje, Feo, fuerte y formal o Rock and Roll Star. Esta banda, con continuas idas y venidas de sus componentes, se mantuvo viva durante unos 25 años. Tras la disolución definitiva de Trogloditas en 2007, Loquillo continuó con una sólida carrera en solitario, donde ha explorado distintos registros: rock clásico, poesía musicada, adaptando textos de autores como Luis Alberto de Cuenca, blues, jazz, canción de autor. Algunos de sus discos más destacados como solista incluyen Mujeres en pie de guerra, Balmoral, La nave de los locos, Viento del Este, Diario de una tregua y, por supuesto, destacar su último disco, Corazones legendarios, un disco que recoge los 47 años en la música y que se deja acompañar por algunos de los artistas más reconocibles del panorama musical, como Coquemaya, Leiva, Alaska. Bueno, no voy a nombrar todos. Bueno, incluso Rafael. Además de músico, Loquillo es escritor y columnista, ha publicado libros autobiográficos y ensayos donde reflexiona sobre la música, la cultura urbana y su propia trayectoria. Concluir, en eso está de acuerdo todo el mundo, que es un referente cultural que ha trascendido géneros y generaciones y ha mantenido intacto su compromiso con la libertad creativa y el espíritu del rock. Bienvenido. Gracias. Loquillo. Me lo voy a apuntar para todas las mañanas. Todas las mañanas hacer un ejercicio de ego. Claro, y claro. Y autoafirmarme, como me hace falta, ¿sabes? Sí. Bueno, pues arrancamos siempre aquí con la infancia. Y nada, te voy a lanzar pues, la pregunta, si recuerdas tus primeras lecturas, que yo sé que hubo mucha importancia sobre todo del mundo del cómic en ese momento, ¿no? ¿Cómo recuerdas tus primeras lecturas? Las primeras lecturas fueron a raíz de una hepatitis C que me contaminaron en una revisión médica en el colegio, donde a todos los chavales nos ponían en pelotas con la bata, con la imagen de José Antonio Primo de Rivera, y delante de él pues nos metían una inyección, nos sacaban sangre, todos con la misma inyección. Y cuando llegué a casa me sentí muy enfermo y había contraído la hepatitis C y estuve 3 meses encerrado en una habitación donde me entraban y con un palo decían si estaba vivo. Y ahí es donde empecé a leer. Las primeras lecturas fueron las tópicas, que eran evidentemente Los Cinco, en Imlayton. Y claro, devoré todo. A partir de ahí ya pasé
al mundo del cómic, empezando por Tintín. Evidentemente todos los clásicos, desde Guerrero del Antifaz hasta Capitán Trueno, etc. Y sobre todo el impacto que fue para mí descubrir a los héroes de la Marvel, desde Silver Surfer sobre todo. Y con eso me alimenté los 3 meses que estuve encerrado. Evidentemente cayó todos los cómics que habían delante y sobre todo la máxima influencia que tuve en ese momento fue la edición de Joyas Literarias Juveniles de Editorial Bruguera, donde a nivel de cómic aparecían todos los clásicos de la literatura y para cualquier preadolescente de repente leer Oliver Twist, Historia de Hostilidades, o sea, todos los grandes clásicos sí. en cómic. Eso fue magnífico. Eso es... siempre he creído que de una etapa difícil tienes que sacar positivo. Y yo pasé esos 3 meses alimentando mi cultura general. Ese fue el primer contacto con la literatura, ¿no? También te regalaban música, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, que tu tía te mi tía iba ¿Qué a mercadillos y entonces pillaba todo lo que vendían a menos de no sé, el cambio que había en aquel momento, pero todo lo que salía me lo tragaba. Podías escuchar el single de la Rolling Stone de Dylan y al mismo tiempo escuchar la estrella de David de Juan Bau, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es que era como, venga, todo, ¿no? Entonces, fue una etapa de formación en medio del caos. Y salí de ahí midiendo 7 centímetros más y obligando a mis padres y a mi tía a comprarme toda la ropa de nuevo, porque claro, cuando volví a la realidad ya no me iba nada bien, ¿no? Entonces, ese fue el impacto que recibí. Saliste con más altura física Sí. y más altura intelectual. Bueno, intelectual, en aquel momento el mundo del cómic era un mundo en el cual se despreciaba por completo. Había la revista Strong, mi Gaceta Juvenil, que eran 2 revistas innovadoras en aquel momento, donde de repente tú veías un cómic de línea clara francesa y al mismo tiempo había un artículo sobre Miguel Hernández, entonces colaban cosas, ¿no? Entonces era un momento de descubrimiento y sobre todo yo tenía entonces una hambre absoluta de conocimiento y de saber. Mi padre leía todas las noches y eso es una educación. Entonces mi padre aprendió a leer y a escribir en las bibliotecas de la República y aprendió francés en los campos de concentración de Argelès y de Boumardin. Y siempre tenía un libro al lado en la mesilla, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquella época leía todo lo de Francisco Candel, la escritura que definía la emigración. Lo que se decía entonces emigración, yo digo que ciudadanos españoles cambiaban de residencia. Llamar inmigración a eso me parece muy heavy. Entonces, porque cambiar de residencia en tu propio país me parece absurdo. Entonces, el hecho de ver a mi padre, ¿no? El Saltres Catalans, ¿no? Donde la ciudad cambia de nombre, Francisco Candel, que es demoledora. Eso, y ver en la mesita de noche Fahrenheit 451, ¿no? La imagen del bombero, todo eso incita. Y sobre todo, como digo, importante, y muy importante, si ves que tus padres leen, tú lees. Eso es algo que es así, porque además había algo muy importante que es el hecho de que el conocimiento, ¿no? El conocimiento te hace libre. El conocimiento, el poder dudar, decidir, observar, tener esa capacidad, ¿no? Eso solo se consigue con la lectura. Y por otro lado, porque me hacía volar a lugares diferentes. Yo vivía en una habitación realmente pequeña, vivía en una casa de 46 metros cuadrados, con mi padre, mi tía, mi abuela, mi periquito y mi tía. Entonces, dormía en un pasillo, en un sofá de Sky,
y lo único que pensaba era escapar. Entonces la lectura me servía para escapar, pero yo tenía otros planes, que era escapar del todo. Entonces, pero aquellos primeros años fueron determinantes, porque creo que son determinantes igualmente el cine que ves en ese momento y las referencias culturales. Yo tenía, a diferencia de la gente de mi generación, yo tenía un póster de Robert Kennedy en la habitación. Claro, lo había visto morir en la tele. Entonces, para mí, Robert Kennedy era un referente de libertad, ¿no? Y era algo que me rondaba la cabeza, pues porque no entendía por qué alguien que defendía sus ideas se lo habían asesinado, ¿no? Después, evidentemente, vivía en una familia de perdedores de la Guerra Civil Española, con el silencio que eso suponía, con el trauma que significaba lo que había pasado a mi padre, y eso era una carga emotiva muy bestia, ¿no? Entonces, sí que estuve muy influenciado por la muerte de Robert Kennedy, Martin Luther King. Fue un momento muy duro, y también me fascinó negativo la muerte de Sharon Tate, ¿no? Claro. La masacre de Charles Manson, ¿no? Sí. Todo eso, para un preadolescente, el encontrarte con que gente que es libre es asesinada, ¿no? O gente que habla de libertad individual y es asesinada, contrastaba con lo que había vivido mi padre por defender. Mi padre defendió la República Española constitucional. Era carabinero, sargento de carabineros, por lo tanto no era ni comunista ni anarquista. Entonces era constitucionalista. Entonces el matiz también importa. Entonces, en ese sentido, se vivía con ese trauma que hacía que el silencio estuviera muy, 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 muy presente en casa. Entonces, para mí, los cómics, los libros, eran mi puerta del mundo. Y eso unido al hecho de que vivía muy cerca de una estación de tren y desde el balcón de mi casa veía los trenes que iban y venían, pues evidentemente esto Freud no sé lo que hubiera dicho, pero evidentemente la sensación de escapar era absoluta. O sea, no pensaba en otra cosa. En un momento dado de esa preadolescencia te cambian de colegio, ¿no? Y vas Sí. a un colegio y al centro de Barcelona, Sí. descubres los cines y dices, en un momento dado dices, el cine fue mi escuela. Sí. ¿Qué veías? ¿Qué tipo de cine veías? Para que la gente lo entienda, sí, es difícil hablar de Barcelona en aquel momento porque nadie habla de ello. Pero si tú nacías en un barrio, ir a Barcelona era ir al downtown. Entonces, era otro mundo. Y evidentemente mi padre tuvo una cosa muy clara, sal de ahí. O sea, y convenció a mi tía y hacía obras extraordinarias. Mi padre era estibador del puerto de Barcelona. Estibador como Marlon Brando en La Ley del Silencio. O sea, no como ahora. Estoy hablando de entonces. Y era un tipo duro. Entonces vio claramente de que yo no podía seguir el mismo camino que su padre y ser estibador, y puso todo su empeño para que saliera del barrio. Entonces hacía obras extraordinarias de noche, vivía de noche, dormía de día. En casa había un silencio absoluto durante el día porque no se podía hacer ruido. Y de alguna manera, pues él hizo lo posible para que yo pudiera estudiar en un centro en el downtown. Entonces, eso fue lo que inició todo el proceso, ¿no? Eso y el hecho de que entrara en el mundo del espectáculo llevando una bomba en mis manos, ¿no? Porque encontré una bomba de la Guerra Civil Española en un partido de fútbol, que la pelota se fue por unos agujeros de unas fábricas que derruían en aquel momento, y en vez de coger la pelota salí con una bomba. Y no se me ocurrió otra cosa que llevar la bomba a la comisaría. Creo que hice lo
¿qué tenía que hacer como buen ciudadano? Claro, evidentemente, pues la policía, los grises fliparon, el barrio flipó y yo iba con una bomba. Esa fue mi entrada en el mundo del espectáculo y a mí cuando me preguntan si quiero salvar el mundo les digo, ya lo salvé. O sea, de entrada, o sea, por favor llamar a otro. Entonces, todo eso hizo que, en cierta manera, tuviera una especie de don, ¿no? Una especie de ángel de la guarda, lo que quieras llamarle. Total, que con pocos años estaba en un colegio de centro ciudad y justo en el ojo del huracán, porque al lado de la Plaza Universidad, donde empezaban las manifestaciones universitarias, donde veías a los fascistas con un hacha rompiendo manifestaciones, donde veías a los fascistas con pistola. Nada que ver con lo que dicen ahora, sino los de verdad. Entonces, yo me crié en eso. Yo me refugiaba en el underground, o sea, en el subterráneo, ¿no? Y me quedaba ahí con cómics, con libros, y veía pasar el metro todo el rato. A mí no me pillaban arriba. Digamos que esa sensación la viví, pero tenía otros planes. Esa era un poco la historia. Luego, el cine, me decías. El cine. Aparte de... Pensaba que no lo querías contar. Sí, no lo es querías que contar. hago una intro siempre. El cine. El cine fue el lugar donde me refugiaba. Me refugiaba porque yo siempre, entonces era un chico muy introvertido. Odio al mundo. Odiabas. Normal, viniendo de la familia que venía, como no iba a odiar. Entonces, odiaba todo lo que me rodeaba, odiaba la realidad y el cine me permitía soñar. Era una puerta abierta al mundo. Y como comentaba antes, de repente trabajabas en una sala de arte y ensayo, tenías Help de los Beatles, con Mark Lester haciendo un homenaje y una sinfonía del pop, como nunca se ha hecho. Y al otro lado tenías a Godard haciendo Al final de la escapada. Y veías a Jean Serre o a Jean-Paul Belmondo. Y tú querías ser eso. Y el cine se convirtió en todo. Entonces, recuerdo que tenía buenas notas hasta que en aquella época era muy, muy normal que los chicos de barrio que podían salir del barrio y acababan en un colegio de pago, pringaran en los cursos de verano para pagarles al instituto sus fiestas. Entonces, de repente me vi suspendiendo 4 asignaturas cuando era inviable eso. Yo era un chico que estudiaba. Y cuando llegué a casa y se lo enseñé a mi padre con traje de faena, ¿no? Al día siguiente yo estaba en el cole con una depresión que te cagas. Y se abrió la puerta de la clase y apareció mi padre con el gancho de estiba aquí arriba, ¿no? Y me cogió de la mano y me llevó a dirección. Pegó una patada en la puerta, donde estaba el director, se fue directo a él, lo cogió, lo subió y le dijo, mi hijo no suspende. Ya está. Firmó el papel de aprobado y nos fuimos del cole. Entonces, claro, porque era un insulto a la clase obrera. Así lo entendí yo. Y automáticamente a las 2 manzanas apareció un colegio y me dijo, este tiene buena pinta, y entramos y me matriculó en ese colegio. Claro, yo siempre he adorado a mi padre, ¿no? Porque lo consideraba un héroe, ¿no? Y porque, a diferencia de mi madre, que era oscuridad, era luz. Mi madre era oscuridad por algo muy sencillo,
porque cuando entró el ejército vencedor en Barcelona, quienes pringaron fueron las mujeres, ¿no? Los hombres estaban en la frontera, retirándose. De eso no se habla. Del final de la Guerra Civil Española no se habla. De lo que ocurrió no se habla. Y de la represión no se habla. Entonces, quienes pringaron fueron las mujeres. Entonces, esa represión tan heavy, tan dura, que sufrieron mi madre y mi tía, es cuando me pongo chungo, es lo que me sale. Aunque yo soy más mi padre. Ya. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Pero mi padre era tanguero, cantaba tangos, era canalla, era un conquistador y era luz. Pero mi madre era oscuridad. Pero porque se comieron mi madre y mi tía lo que no está escrito. Entonces, uno tiene que analizar eso con el paso del tiempo y saber lo que es, ¿no? Y cuando me preguntan cuando estás... luego siempre tienes la pinta de estar en guerra continua contra el mundo, ¿no? Bueno, es una guerra contra mí mismo, ¿no? Entonces, poco a poco voy haciendo pactos de paz, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Pero uno no deja de ser... ¿De dónde viene? De dónde viene, ¿no? Entonces, el cine fue ese refugio. Y el cine fue... Mi padre cada fin de semana me llevaba a ver una peli, ¿no? Y esa tradición fue determinante, ¿no? Porque una de esas películas, que fue 2001, Odisea del Espacio, antes de esa película, fíjate que un padre lleva a un niño de 10 años a ver 2001, Odisea del Espacio, o sea, es que tela, ¿eh? Hubo un tráiler donde apareció un tipo vestido de blanco que aterrizaba en un helicóptero y se subía a un escenario. Elvis. Que era Elvis. Entonces, claro, después yo veo 2001 Odisea del Espacio y yo pensé que él también era un astronauta marciano, ¿no? Entonces, ahí me identifiqué absolutamente y pensé, yo soy un marciano. Entonces, a partir de ahí las cosas me fueron mucho mejor porque, en cierta manera, asumí Encontraste tú. mi identidad. O sea, eres un puto tío raro y se acabó el tema, ¿entiendes? Y me pongo un tupe. En la adolescencia, primera juventud, empiezas a jugar a baloncesto. Sí. ¿Y tú crees que esta práctica y esa experiencia de deporte en equipo luego la has trasladado a tu dinámica en un grupo musical? ¿Te sirvió? El baloncesto fue absolutamente liberador porque fue lo que me hizo... primero, entender que habían otros seres humanos, aparte de yo mismo, y me ayudó a socializar. Eso para mí fue fundamental. Yo vivía en un mundo muy cerrado, sin apenas contacto. Era un niño muy introvertido, sí, esa mirada. No me hacía con nadie. Y aparte, tanto mi madre como mi tía vivían esa oscuridad, entonces yo estaba ahí metido, ¿no? Entonces el baloncesto me ayudó mucho a liberar, sacar de afuera todo. Y de repente empecé a tener amigos, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces, y a darme cuenta de que, siendo individual como soy, un conjunto de individualidades crea un colectivo con el cual se pueden hacer cosas. Entonces, yo aprendí mucho en esa etapa de mi vida, de los entrenadores que tuve y sobre todo de la propia identidad, ¿no? O sea, el baloncesto me ayudó muchísimo a desarrollar, a vivir. Me seleccionaron primero para la selección de Barcelona, después la selección catalana, después española, después Operación Altura, y empecé a moverme por el Estado, teniendo 15, 16 años. Y eso me enseñó. Y eso coincidía con un momento tremendo en el país, ¿no? La muerte de Franco,
la transición, las primeras elecciones democráticas. Eso fue... Todo fue una especie de patabum, ¿no? O sea, y eso, pues, de alguna manera, además de hacer de que en aquel momento medía 1,85 m, 86 m, pues en el momento que salía de casa todo el mundo me miraba. Entonces ya para mí el que me mirasen fue una constante, ¿no? Y el momento del baloncesto, de haber coincidido con la mejor generación de jugadores, de baloncesto, Epi, Iturriaga, mucha gente, ¿no? Me ayudó a crecer y a convertirme en persona, dentro de lo que cabe. Pero sí que fue una escuela de vida absoluta y la disciplina, el entreno, la capacidad de decisión, saber que tienes unos compañeros con los que tienes que jugar, llevar el egoísmo lo justo, saber concentrar un equipo. Tuve la suerte de tener entrenadores impresionantes como Aito García Araneses. Todo eso después, con el cabo de los años, lo apliqué a la música. Tenía muy claro que yo era un buen gestor de talentos, que había que buscar los mejores jugadores para las mejores posiciones. Cuando han fallado las cosas han sido cuando los jugadores han creído mejor que el entrenador o han querido ocupar el sitio de otro jugador. Yeah. Entonces, cuesta encontrar y hacer el equipo perfecto. Pero eso lo tenía yo escrito desde el primer momento en que empecé a jugar a baloncesto y empecé a darme cuenta. De hecho, hay una anécdota impresionante, ¿no?, que me ocurrió hace un par de años, ¿no? El mejor entrenador de baloncesto actualmente en Europa es Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket. Y hace un par de años, en la Copa del Rey de baloncesto en Málaga, se me acercó y me dijo: hostia, loco, ¿qué tal? Y yo: hostia, Pedro, tío, joder. Y me dice: tú no sabes una cosa, yo estoy aquí por ti. Se descojonaba. Y me quedé alucinado, ¿no? Porque yo conozco a muchos entrenadores, pero a él no lo conocía personalmente. Y de repente me dice: no, es que tú y yo hemos jugado juntos, ¿no? Anda. Y yo me quedé. Y dije: ¿cómo? Y una época en que yo estaba en el Cotoneficio de Badalona y con Aito García Araneses y Andrés Jiménez, y me llegó la carta de servicio militar, por lo tanto me dejaban fuera de juego 2 años. Claro, ningún equipo iba a ficharme, ¿no? Entonces, claro, pedí que me dejaran entrenar en un equipo de barrio para mantener, por si en el momento en que me destinaban en el servicio militar podía estar en forma y poder jugar en el equipo local, ¿no? Y de repente pues empecé a jugar con el equipo de allí y era un chaval con el que pues, hablaba, tal. Y no era muy bueno. Pues. Y entonces le dije: pues yo me imagino, o sea, yo voy a decir lo que voy a decir, pero yo me imagino cómo se lo dije. Entonces dije: tío, que no sirves para esto, tío. Dedícate a entrenar, anda. Textual. Que me imagino que le debía decir: anda, niñato, quítate de aquí que no tienes ni puta idea. Dedícate a ser entrenador. ¿Sabes? Era como decirle: anda, tira, ¿no? Y bueno, pues el chaval me hizo caso. Fíjate. Mal ojo no tengo. No. Entonces, donde pones el ojo, ¿eh? No, es buena, es muy buena. Fue hace 2 años y me quedé pasmado, en serio. Bueno, luego empiezas ya contacto con la música y vives en esa Barcelona libertaria y vives como entre 2 mundos, ¿no? El mundo del barrio, de tu barrio, más marginal, las Ramblas, que también tienen ahí ese punto, ahí empezaste, ¿no?, en un cabaret de las Ramblas. Y luego ibas a otros barrios que dices tú que ibas como a ligar, ¿no? Al norte, más el barrio de arriba. Bueno, iba a pasar drogas, pero sí, bueno. Bueno, también. Sí, era una manera de ligar. Yo sé que eras consciente de esa marginalidad. No, nunca tuve esa conciencia de marginalidad. No. Pensaba que eso era era la época del torete, del vaquilla y todo aquello que venían al barrio, ¿no? Pero yo no me consideraba marginal, yo me consideraba un príncipe. Entonces, yo tenía la suerte de vivir el máximo tiempo posible en las Ramblas. Las Ramblas eran, en aquel momento, finales de los 70, demoledoras. Hostia, yo no he visto un lugar más libre en el mundo.
de repente, gays, lesbianas, travestis, ecologistas, partidos políticos alternativos, todo el mundo se manifestaba, todo el mundo se comportaba como quería comportarse. No había nadie que pusiera trabas a eso. Estábamos en tierra de nadie, porque era el momento de la muerte de Franco, las primeras elecciones democráticas. O sea, ahí era la hostia. Sentarte en un banco en las Ramblas y ver a toda aquella luz era absoluto. Yo cuando veo ahora las discusiones que hay de sexo y de género, yo flipo. O sea, yo viví eso sin ningún trauma. Yeah. Todo el mundo sexualmente hacía lo que le daba la gana y se comportaba como quería. Entonces, yo crecí en ese momento, de ese momento único en que tú entrabas en un local, como la Cúpula Venus, tenías a Ocaña, tenías a Pepe Rubianes, tío, o sea, es que aquello era... Y yo tenía 17 años, yo cantaba en un cabaret de las Ramblas donde iban los marines americanos y las señoras de la vida a pillar. Yo me lo pasaba que te cagas porque terminaban las actuaciones y las chicas me llevaban por ahí. Y me lo pasaba muy bien. Claro. Entonces, después íbamos a la Cúpula Venus donde había esa libertad sexual y habían los cabarets que eran lo más parecido al Berlín del 31, por decir algo. Se estrenaba The Rock and Roll Picture Show, que fue también una señal de identidad en el mundo gay. Y tú tenías a un tío maquillado de arriba abajo al lado, tomando una copa, y era como, ¿y? Por eso a mí me cuesta entender todo este problema que hay ahora. Pues que no sé, yo me he criado de otra manera. Entonces, mucho antes. Entonces, esa Barcelona fue brutal. O sea, entonces yo crecí en eso. Sí. Y eso para mí fue la escuela de vida más importante que tuve, ¿no? Porque empezaron las primeras, lo que después se llamó tribus humanas en los 80, pero a finales de los 70, los rockers, los Teddy Boys, los punks de primera época, cuidado, no los de la cresta, ¿eh? No, los de primera época. ¿Entiendes? Viajábamos a Londres a ver las bandas de rockabilly en aquella época pues, los Clash ya eran vestidos de rockers y volvíamos y todo eso lo poníamos los chavales. El movimiento rocker entró a toda hostia a finales de los 70. Toda la Rambla estaba cubierta de levitas de Teddy Boys, de chupas de cuero negro. Querían ser diferentes, querían ser distintos. Y después me fui a la mili. Yeah. Yo estuve 2 años fuera, entonces ya después la cosa, cuando volví ya era otra cosa. Pero yo viví ese momento y para mí fue fundamental porque es que había una sensación de... y hablabas con la gente que era un poco mayor. Yo iba siempre con los mayores, evidentemente, ¿no? Y las chicas eran maravillosas. Eran chicas libres. Entonces, sexo, drogas y rock and roll. Hablando bueno, sé que hablas de las drogas abiertamente, no hay ningún problema. Dices que incluso los primeros años ya, esos años locos ya con los intocables trogloditas, llevabais a la persona que os facilitaba. Bueno, pero eso a finales de los 80. Eso a finales de los 80. ¿Cómo crees que eso afectó en vuestro proceso creativo? O sea, como tanto o en lo personal. No lo pasábamos que te cagas. Sí, ¿no? Ya está. No, nunca has... No tengo ningún problema. No, No, pero ¿qué me refiero? No problemas, sino si alguna vez has analizado que eso haya influido en vuestra forma de estar en un escenario. No, porque yo hice las cosas a la edad que tenía que hacerlas. El problema es cuando gente de 45 años descubre las drogas y se pone hasta el culo dedicándose a la música, que hay unos casos. Yeah. Entonces, yo es que esa época adolescente, posadolescente, de banda de rock and roll, ¿qué más se puede pedir con menos de 30 años tocar en la mejor banda de rock and roll del país y hacer lo que te dé la gana? O sea, eso era a lo que aspirábamos, salir de casa y no volver.
Nunca. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, y no sé dónde nos va a llevar la vida, no lo sé, ni quiero saberlo. O sea, hubiera sido terrible que eso me hubiera pasado con 40 años. O sea, con 40 años estábamos aburridos. ¿Entiendes? O sea, entonces el hecho de que, no sé, es que yo la heroína no la pillé, ¿sabes? Entonces, como no la pillé, eso era algo de hippies para nosotros. Bueno, ¿sabes? Sabino sí que Sí, estuvo ¿entiendes? ahí, ¿no? Sí, pero para nosotros era de hippies. Ya. Entonces eran drogas que no entendíamos, porque nosotros éramos speed todo el rato, ¿no? Ya. Entonces, cuando entró la heroína, bueno, ya venía de lejos, es que no entró, ya venía de los 70, es que, qué narices, ¿no? Pero yo no pillé eso en absoluto, porque además, como me habían pinchado y había cogido la hepatitis C, como para que me gustasen las agujas, ¿no? O sea, hubiera sido gilipollas perdido, ¿no? O sea, ya me la habían metido una vez, dos no. Es así de fácil. Bueno, vamos a pasar el micro al público. A ver, aquí tenéis al loquillo para que le preguntéis lo que queráis. Tienes aquí un montón de libros. Sí. Ibsen, Hasta tengo la Odisea. Cyrano, ¿Alguien se anima? Venga, allí veo. Gil de Vierma, Luis Alberto. Vamos para bingo, por favor. Buenas tardes. Bueno, lo primero, un placer estar aquí escuchándote. Soy un gran admirador de tu música. Y te quería preguntar, porque yo el primer concierto al que fui era en Garés y estaríamos como 300 personas en ¿Dónde? Puente la Reina. ¿Dónde? En Puente la Reina. Puente la Hacía Reina. 20 Ah, kilómetros. claro, en el local aquel que había, ¿no? De Heavy, ¿no? Y lo que te quería preguntar es como después de todo el éxito Sí. de la gira de La Por Ellos, que era una barbaridad, Sí. y luego esa cuesta abajo, ¿cuándo te diste cuenta de que ibas a volver a llenar, por ejemplo, We Think? ¿En qué momento percibiste que ibas a volver otra vez a esos niveles de popularidad y de éxito? En la vida de todo artista tiene que haber una travesía del desierto. Y yo he tenido éxito mayoritario 3 veces. Y vamos a por la cuarta. Los errores, con el paso del tiempo, los vas mitigando. Vas conociéndolo. En aquel momento, cuando tú me viste, posiblemente estábamos en la peor época. Yo estaba en la peor época. Debido a una mala gestión de management, a una banda que no creía ni ellos mismos en lo que estaba haciendo. Y sobre todo por una cosa, porque habían llegado al final del camino. Ellos, no yo. Yo soy una persona muy romántica, he crecido con toda la literatura romántica y todos los seres románticos, entonces el romanticismo de una banda es cojonudo. Pero la gente no crece igual que tú. Y los Trogloditas era una banda que estuvieron ahí, les tocó. Yo dejé los Trogloditas en el momento que me di cuenta que la guerra que yo tenía conmigo mismo había terminado. Y porque fue los ciclos. Yo me hubiera ido un par de años antes, pero tuve la oferta de tocar con los Rolling Stones y con los Who. Y aguanté. Ya había hablado con Sabino la situación y ya le había dicho que yo me iba a ir de esa banda, que no tenía sentido ninguno, porque no tenía ningún sentido. Y solamente el sentimiento de romanticismo de tener una banda me mantenía en ella. Tenía que haber sido mucho más egoísta y haber pensado en mí. Pero también te digo otra cosa. No estaba preparado. En aquel momento, los managers que me llevaban hubieran preferido que hubiera seguido siendo el loquillo de aquel momento a que creciera.
Y yo me olvidé por un momento de pensar en mí. La gente puede pensar que soy muy egoísta, pero desgraciadamente soy demasiado generoso. He perdido demasiado tiempo con demasiadas personas que han sido como una carga detrás, ¿no? Y conseguí liberarme. Después del último concierto con los Rolling Stones, del tercero, reuní a la banda y dije, yo me voy. O sea, el cantante se va. Cuidado, es que es una cosa que es difícil de entender, porque normalmente se va la guitarra, se va tal, no se va el cantante, que os den. ¿Entiendes? Quedaros ahí con lo vuestro y ahí se han quedado. Entonces, al tiempo ha puesto las cosas en su sitio, ¿no? ¿Fue doloroso? Sí. Pero yo te diré que la imagen de un amigo mío que en aquel momento nos conoció, la imagen de un manager con una bolsa de cocaína encima de una mesa, guardando fajos de billetes en una sala en el País Vasco, mientras la banda estaba tocando en un camerino donde no habían baños porque estaban rotos, porque era muy punk eso, muy auténtico. Esa imagen es la peor imagen que he visto en mi vida. Y esa es la imagen de la derrota y del caos. Y eso en gente de 20 años puede crear cierta mítica, pero en tipos que han pasado de los 40 es patético. Entonces, ahí hay una serie de cosas que yo no me harto de decir, ¿no? Que es algo muy importante en alguien que se dedica al rock, que aprendí de la gente del flamenco, ¿no? Que es, uno tiene que madurar con su arte y no quedarse como un eterno adolescente. Por eso a veces cuando veo bandas que cumplen 50 años comportándose como adolescentes me parece patético. Entonces, creo que el aprender, el madurar, el envejecer, eso hace grande a un artista. Y yo aprendí eso. Para llegar a eso hay que tocar fondo. Y yo se lo digo a mucha gente que se dedica a esto, no has tocado fondo, tío, prepárate porque te va a venir una que te cagas. ¿Me entiendes? Porque eso tiene que ocurrir. Porque los artistas, los creadores, somos vampiros. Aprovechamos, succionamos. Y cuando ya no dan más, pasamos página y vamos a por otra. Entonces yo me había quedado parado. Entonces había hecho algo grandioso, que es un proyecto de poesía contemporánea cuando nadie se atrevía a hacerlo. Me lo abortaron todas las veces que pudieron, pero había conseguido hacer eso. Entonces, algo muy valiente en aquel momento. Y hicieron todo lo posible por abortar al artista que estaba en ciernes. Afortunadamente, insisto que tengo ángeles de la guarda, vinieron en mi ayuda y me ayudaron a tomar las decisiones adecuadas. Y de alguna manera empezó mi nueva vida lejos de la ciudad de Barcelona donde vivía. Corté con todo. Cambié de ciudad, rompí con la banda, rompí con un montón de amigos y empecé mi vida en otra parte. Montserrat Roig lo decía, las raíces de uno sirven para empaquetarlas y llevarlas contigo. Entonces, nunca me he sentido parte de algo y no suelo volver al lugar donde fui feliz. Entonces, pues es malo. Si quieres torturarte puedes hacerlo, incluso va bien para hacer canciones, pero la verdad es esa. Y no considero en ninguna parte. No tengo ese apego. Ese apego porque es que no lo he tenido ni familiarmente. Entonces, entiendo que hay gente que tiene familia, tiene nietos, hijos, tal, y es muy feliz, pero yo no lo tuve. Entonces, soy feliz donde puedo hacer mi música, puedo trabajar, mis amigos son mi mayor activo y esa es mi familia. Entonces, ese momento que tú dices, que yo considero necesario, hay que pasar por eso. Y siempre hay una línea que separa el éxito del fracaso, ¿no? Muy pequeña. Yo recuerdo, a mí me hace mucha gracia porque recuerdo mi primer disco que se llamaba Los tiempos están cambiando y hacíamos una versión de Dylan en plan punk,
Fíjate qué curiosidades, ¿no? Dylan, ¿no? Y claro, todo lo que sale en la película de Dylan es cierto. Yo también tuve mi Pete Seeger. Hay muchos Pete Seegers por el mundo. Son gente que no deja avanzar. Me acuerdo cuando hice el disco Mujeres en pie de guerra o el segundo disco de poesía contemporánea, cuando algunos cantautores me decían, pero si esto es rock. Y de repente me acordaba lo que le había pasado a Dylan en el Festival de Newport, ¿no? Y decía, hostia, las cosas no cambian. Los Pete Seegers del mundo siguen coartando las libertades artísticas Yo creo que un creador debe ser libre para crear lo que le dé la gana. Y el momento que crea o sea, es como cuando tenía 17 años, estaban los Rockers y los Teddy Boys. Eres auténtico. ¿Por qué soy auténtico? Porque me gusta el Elvis de la primera época. El Elvis de los 70 es un vendido. O sea, esas gilipolleces también pasan en el folk. Y pasan en el punk. Qué auténticos somos. Pero enganchados todos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, yo tuve... yo no te voy a decir que es suerte. No es una cuestión de suerte. El destino está escrito. Y yo, en todo caso, supe estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y decir que no cuando tenía que decir que no. Y más por una cuestión de instinto. El instinto lo es todo, para un actor, para un músico. El instinto, te lleva el instinto. Puedes no tener ni puta idea de solfeo, pero yo he hecho 30 y pico discos y he vendido 4 millones de discos. Y no tengo ni puta idea de lo que es el solfeo. Entonces, ni sé tocar la guitarra, ni sé tocar una mierda. Entonces, ya ves tú. Me acuerdo una vez que Paco Ibáñez me dijo en qué tono y dije... No, ¿entiendes? Así que, ¿qué es que te diga? Imagínate que hubiera podido saber lo que es un acorde. Hostia, menuda brasa estaría dando ahora. Madre mía. ¿Alguien más? Ah, aquí. Yo quería que nos contases un poco tu paso por la Armada Española, allí en Cartagena con la corbeta Cazadora. Hostia, un cuñado. Hostia, no voy a ponerme a contar cosas de la MIDI, tío. Algo positivo habría, ¿no? Bueno, aprendí a meter un chute a alguien, ¿no? Porque tuve que ser yo, ¿no? Como me dedicaba al rock, el comandante me dijo que mejor que yo para ponerle un chute a un tipo que tenía un mono que te cagas, ¿no? Entonces, como tú te dedicas al rock, ¿no? Y sí, tuve que buscar en sus pertenencias el caballo que llevaba escondido y en medio de una travesía en medio del Atlántico tuve que después, cuando llegamos a puerto, se lo llevaron al hospital, ¿no? Aprendí a eso. También aprendí bastante sobre el ser humano y me reafirmó en mis conceptos personales individuales. Tenía muy claro que si aguantaba aquello, aguantaba todo. Me tocó en un barco que navegaba y me tocó en un momento difícil, la Guerra de las Malvinas, con patrullas por el estrecho de Gibraltar, con el disco Ritmo de Graje en una cinta de cassette, con amenazas de un grupo terrorista, que te llegue una amenaza de un grupo terrorista mientras estás de guardia en la radio es muy heavy. Y aprendí a buscarme la vida, a negociar. Claro, me llegaban a mí las noticias en la radio y por lo tanto podía jugar con la información. También me divertí mucho cuando me mandaban a por hachís para los oficiales, hacerle bromas al comandante. ¿Qué más? Me reí bastante. También estáis hablando con alguien que ha desfilado
el Día de las Fuerzas Armadas delante de Su Majestad el Rey, en Barcelona, Cabo Castador. Está en la tele, lo puedes ver. Y entré saludando una bandera con un aguilucho y me fui con lo que ahora llaman bandera constitucional. Entonces estaba ahí en medio. O sea, digamos que si tenía todos los números me tocaron todas las papeletas, ¿no? Y aprendí a falsificar contratos, algo que me ha servido después para ver los managers cuando hacen chanchullos con los contratos con los artistas, pues ya tenía yo mano en eso. Y falsificaba contratos para poder librarme de semanas de servicio. ¿Y qué más aprendí? Fue un momento maravilloso cuando llegué a casa, después de todo ese tiempo, y alguien me dijo, vamos a vivir aquí, en este edificio. Mi madre ha comprado un apartamento aquí para que vivamos juntos. Y yo venía del servicio militar, estando en una ¿cómo se llama? Litera, ¿no? Que encima mío pasaba el desagüe del baño, ¿sabes? Cada vez que alguien cagaba, pues lo oía. Nada, muy fácil, ¿no? Comparado con mi padre, ¿no? Que se comía lo que hiciera falta en el campo de concentración de rieles, ¿no? No, mira, un chiste. Pero sí que aprendí a valorar lo que tienes y a luchar por lo que quieres. Eso fue lo que aprendí en la mili. Y por otro lado también aprendí el valor y qué fácil es venderse. Entonces, eso ha sido un leitmotiv en toda mi vida y así me ha ido, pero aprendí sobre todo a lo que hay uno de los libros que están aquí encima, que para mí es fundamental en mi vida, ¿no? Que es Cyrano de Bergerac. No, gracias, no, gracias, no, gracias. Es mi héroe. Entonces, Cyrano es mi héroe, Ibsen, enemigo del pueblo, es lo más parecido. Jack London me enseñó con Martin Eden que se me podía ir la olla en cualquier momento. Es que estoy viendo aquí los libros. Fahrenheit 451 me enseñó el valor de la cultura, el valor del conocimiento, el de aprender. Cuando más aprendas, más podrás tener dudas. Y lo más importante en esta vida es tener dudas y contradicciones y no tener la verdad absoluta. No te fíes nunca de alguien que tiene la verdad absoluta. Es como me decían en el barrio, te lo comentaba antes, no te fíes nunca de un revolucionario. ¿Entiendes? Lo único que quieren es quitarte la cartera o a tu novia, ¿no? Eso es lo que se decía en la época, ¿no? Entonces, creo que un creador, un artista, tienes que amarlo, tienes que odiarlo, tienes que amar lo que dice, tienes que odiar lo que dice. Es una contradicción andante. Te fíes nunca de aquel que tiene la verdad absoluta, que cree que forma parte de un ente, ¿no? Que va a salvarnos de todo, ¿no? Son peligrosos, muy peligrosos. Esos suelen llevar siempre a la ruina y suelen llevar a la confrontación, ¿no? En todo ese tiempo, en todo el tiempo en el que estuve ahí, vi el cambio del país y eso me pareció alucinante, ¿no? Cómo cambió el país en tan poco tiempo, ¿no? Y recuerdo el día que me fui, era creo que 2 días antes de que el Partido Socialista Obrero Español ganara las elecciones. Yo le llamo Partido Socialista Obrero Español, que quede claro. Y claro que le votamos, por supuesto, ¿no? Y recuerdo que cuando me iba, el último saludo, cuando te vas del barco y saludas a la bandera, dijo el oficial de guardia,
vete de aquí, rojo de mierda. Eso lo recuerdo toda la puta vida, ¿no? Cuando salí del barco fui a una pensión, me cambié de ropa, me vestí de cuero negro y me pasé 4 días visitando los locales donde iban los oficiales, vestido de cuero negro. Y no era una forma de venganza, era una forma de identidad. Y cuando me quedé tranquilo, me volví a casa. Ahora que hablas del cuero, criticas mucho el postureo del mundo musical que aprovechándose de la estética del rock, a cualquiera se viste de cuero ahora mismo y se cree... Bueno, yo lo que critico es no critico porque es que si no parecería un viejo, ¿no? Yo lo único que digo es, yo soy el mismo macarra de siempre, ¿entiendes? O sea, no voy a ser diferente. Ya, pero... Más cultivado intelectualmente, pero a mí no me toques la fibra porque sale el chungo que llevo dentro. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es que esto es así, ¿entiendes? Entonces, a lo que me refiero es que hoy en día ya las tribus urbanas están obsoletas, no son los 80. El hecho de que lleves una chupa de cuero no quiere decir que seas un rebelde. Lo único que te hace ser distinto, especial, raro, como decía Rubén Darío, o políticamente incorrecto, es tu cabeza. El resto, yo no... O sea, si veo a un tipo de 65 años con una Triumph o una BSA con su chupa raída por el tiempo, me lo creo. Punto. Porque sí, lo sé. Si veo a un mod que trabaja en una agencia de publicidad o está haciendo cine de mi edad, me lo creo. Pero cuando veo el postureo, o sea, de hecho, si tuviera 16 años no me tatuaría. Punto. Yeah. Antes era un signo de identidad, ahora, ¿qué es? Entonces, yo me alegro por mis amigos que llevan el negocio de los tatuajes y se forran, pero, ¿entiendes? Yo se lo digo abiertamente, ¿no? ¿Entiendes? Pero hay una estética del rock. Cuando me dicen, el rock está muerto, está acabado. No, está más vivo que nunca. Primero, solo tienes que ver a los políticos, que juegan a ser estrellas del rock. 2, a los cantantes melódicos, que en sus shows siempre llevan un momento en que tienen a un guitarrista de heavy que les hace un solo y hacen así con la mano. Brutal. A los cantautores, que llevan anillos con calaveras. ¡Hostia! ¡Hostia, qué transgresión! ¡Uy, qué miedo! ¿Sabes lo que quiero decir? Y dices, ¿dónde vas? Y así puedo seguir. Cuando alguien quiere epatar, se viste de rock. ¿Cómo? Me dicen, ¿el rock está muerto? ¿Es muerto? Está más vivo que nunca. Ha conseguido trazar una influencia absoluta a todos los niveles sociales. Pero nos olvidamos de una cosa. Aceptamos una estética, aceptamos una especie de impostura, ¿no? Pero es fake. A mí me gustan los artistas que molestan. Entonces, en los últimos tiempos, quizás los artistas que más han molestado son los artistas que se han dedicado al rap, ¿no? Y yo es que cuando escucho a alguien que dice, oye, tío, ¿qué pasa, tío? Es que me voy corriendo. ¿Entiendes lo que te pasa algo en la boca? ¿O qué problema tienes? ¿Entiendes? Entonces, no es que haga un chiste con esto porque es de risa, pero la línea que separaba cuando yo empecé el bien del mal, que podías caer en el mundo de la delincuencia o en el mundo del rock, para nosotros el rock siempre ha sido algo que tenía que ver con el arte. Cuando yo escuché a Lou Reed en el 77, creo que fue,
diciendo con 16 años yo que el rock and roll era el mix de poesía, literatura, teatro, danza, cine. Hostia, yo me quedé así. Digo, a ver, si el rock and roll no era Marlon Brando en Salvaje con una Triumph. No, es todo eso. Si tú consigues coger el hilo de todo eso, entonces lo vas a entender. Hay un tiempo para cada cosa, como decían los Bears, ¿no? Un tiempo para cada cosa. Ese bien de con 20 años tienes que comerte el mundo, tienes que destrozar hoteles, tomar todas las drogas, el sexo, todo, todo, todo a lo bestia. Y hay otro tiempo en el que tienes que reflexionar sobre tu vida, saber hacia dónde, cómo, hacerte preguntas, cambiar. Lo decía Bowie, cambia, cambia. No confundamos cambiar con no ser de verdad, pero cambia. El ser humano tiene que cambiar continuamente para retroalimentarse, cuando a mí me dicen es que tú eres un artista de renacer, de reinventarte, es que hay que cambiar. Entonces, yo, a lo largo de mi trayectoria, a pesar de que podía haber cambiado más si hubiera tenido, en primer lugar, la gente adecuada, en segundo lugar, el dinero adecuado, es que no nos dedicamos al cine, ¿sabes? Entonces, siempre ha sido apostar por ti mismo, arriesgar tu dinero por proyectos muy difíciles. Mujeres en pie de guerra fue un proyecto muy difícil, autogestionado, sin ayuda de nadie. Hace 23 años de Mujeres en pie de guerra, ¿eh? Y ahora me dan la turra con la memoria histórica. ¿Dónde estabais hace 23 años? Cuando nadie hizo ni puto caso. Entonces, eso fue autogestionado. O los discos de poesía contemporánea, autogestionados. No ha venido el Ministerio de Cultura a ayudar una mierda. No espero nada, pero nunca lo esperé. Entonces, no estoy pidiendo reconocimiento, simplemente tengo el orgullo de poder decir que yo estaba antes. Y me gusta decirlo, porque es verdad. Entonces, en ese sentido, creo en los creadores que arriesgan. Me gusta un tipo como Coquemaya, que ahora está haciendo la ópera de los 3 centavos. Me gusta su arma, que hace El Principito. O sea, me da una envidia que te cagas. Y me gusta Rafael cuando hizo Jekyll y Hyde. O sea, eso es ser un creador y un artista. No cada 4 años salir a hacer una gira con un disco que es igual que el anterior. O sea, ¿qué coño de audacia hay ahí? Ninguna. Hay un tiempo para todo. Yo tengo muy claro que Corazones Legendarios, que es un disco mainstream, comercial, etcétera, me va a servir para conseguir el dinero suficiente para hacer nuevos proyectos. Yo utilizo el modelo Cassavetes. Entonces hago películas comerciales para poder hacer cine off, por supuesto. Esa ha sido mi manera de actuar. No quiero nada del Estado, no, gracias. ¿Entiendes? Nada. No quiero que dirijan mi vida, ni me digan qué tengo que escuchar, qué tengo que ver, qué teatro tengo que... No, gracias. Ya me buscaré la vida. Entonces, me gusta la gente, aquí hay una persona además que es así, que es audaz. Quizás, como decía Cyrano, no volemos muy alto, pero libres. ¿Cómo te ha quedado eso? Soy bueno. Aparte, has nombrado el rap. Te iba a preguntar si había algo en la escena musical de España ahora mismo, aparte del rap, que te interese, que te parezca interesante. No a nivel personal, sino como artista. Yo creo que va a pasar algo. ¿Ah, sí? Dirán, decía, no, fuerte lluvia va a caer. Pues yo creo que estamos a las puertas de una generación que tiene mucho que decir, absolutamente sin ningún problema. Va a decir lo que piense. Estamos en un momento en lo que podríamos llamar el negocio muy curioso, muy curioso.
no te fíes nunca, como he dicho antes, de un revolucionario, no te fíes nunca de alguien o de empresas que digan que vienen con una nueva manera de entender el negocio más sostenible. Hostia, qué palabra de mierda, ¿entiendes? Más tal, porque tenemos aquí unas ideas, tal. Te van a robar igual. Entonces, en estos momentos en que hay bandas alternativas, es cuando más se roba a los autores. Porque no se pagan derechos de autor. Ah, qué curioso, ¿verdad? El trabajador. La gente que se sube en escenario. Ah. Primero fue la piratería. El gobierno miró para otra parte. ¿Quién salió perdiendo? El músico, el creador, el autor. Les importa una mierda. Y ahora tenemos un problema muy grave con la inteligencia artificial. Se ha despertado el señor Lutaso. Uy, la inteligencia artificial. Gracias. Menos mal que te has despertado. Un problema gravísimo en Europa entera. Y el hecho de que no se pagan los derechos de autor. Esto es una realidad ahora mismo. ¿Le importa a alguien? No. Entonces, nunca he sido un sindicalista, ¿sabes? Aunque he conocido a sindicalistas a finales de los 70, principios de los 80, y he tenido la suerte de hacer el manifiesto del 1 de mayo en más de una ocasión, y me he tocado el 1 de mayo en la Plaza España de Madrid ante 200.000 personas. Pero supongo que tengo el discurso de clase obrera de orgullo, ¿no? Y cuando veo cómo se trata a los músicos, a los creadores, y a diferencia del mundo del cine, el mundo del cine es corporativo, el mundo de la música es individualista. Si hubiera sido corporativo, pues Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y todos estos hubieran creado un sindicato de músicos, ¿no? Y todo aquello, pero no. En cambio, los actores sí que lo hicieron. Por eso van al Estado y le piden tal y se lo dan. Nosotros somos unos indocumentados que vamos cada uno por nuestra cuenta, así nos va, ¿no? Entonces, desde mi posición, al menos lo digo, yo hago lo que puedo, pero a mí detrás mío no hay nadie. Entonces, digamos que intento hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo. Pero sí que lo digo, me gusta decirlo, porque la gente se olvida de que un país que no cree, eso decía Escotado, ¿no? El país que no cuida su cultura, o sea, que no invierte en su cultura, es un país manipulable, y los ciudadanos que se convierten en ciudadanos manipulados. Entonces, por eso la importancia de la cultura en un país es absoluta, pero la cultura debe ser rebelde, debe ser transgresora y debe ser políticamente incorrecta. Yo es que a veces, de verdad, lo digo muy en serio, hostia, yo me imagino, ¿te imaginas que me pagaran los discos? ¿Te imaginas que me pagaran las giras por el extranjero? ¿Te imaginas que te llevas el Instituto Cervantes a presentar tu disco en todas partes? Hostia, sería la hostia, Pero eso no ocurre. ¿Y crees que de ahí va a salir un movimiento musical? Yo creo que hay toda una generación de chavales menores de 20 años ahora mismo en los locales de ensayo que la van a liar muy gorda. Esto lo tengo clarísimo porque hay ¿cómo te lo diría? Hay inputs muy claros. Y sobre todo porque es tan fácil derribar a lo que es una apreciación periodística que está muy de moda, el antiguo régimen. ¿Entiendes? Es tan fácil. Vamos, si yo tuviera 18 años me lo iba a pasar que te cagas. ¿Entiendes? Porque es tan fácil. O sea, el hecho de cambiar las cosas, de hacerlas mejores. Eso es algo que viene muy conectado con
con lo que llamamos cultura rock, ¿no? Que puede ser Lope de Vega, el romanticismo del siglo XIX, la generación del 27, y los raperos que ahora mismo están haciendo poesía contemporánea. O sea que en ese sentido... Héroes culturales, ¿no? Héroes culturales. Estamos en un momento muy... o sea, yo soy del siglo XX, o soy un hombre de fin de siglo, como se decía, porque he vivido el final del siglo XX y el principio del XXI. Y el final del siglo XX fue el COVID. Así que estamos entrando en el siglo XXI ahora mismo, por toda la revolución tecnológica, por muchas razones, y porque hay una generación que encontrará la manera de darle la vuelta. Es así, eso es un ciclo. Lo que ocurre es que, bueno, quizás yo, que soy Sagitario y vivo bastante por delante, no vivo del pasado, ni me conformo con el vivir el presente. Me parece muy aburrido. Entonces veo lo que está viniendo y será divertido verlo en mi jubilación. Pues mira, al hilo de esto ahora me voy a poner filosófica, y tú que te has reinventado tantas veces, que has salido de tanta... sobre todo, me llama mucho la atención como músicas la poesía, ¿no? La pregunta es, a través de este intenso recorrido, ¿has encontrado el sentido de la vida? Si es que lo tiene. ¿Cuál dirías tú que es el Como he dicho, el soy un sentido hombre de la que vida? vive en guerra contra el mundo y eso significa que estoy en guerra conmigo mismo. No te voy a decir que estoy en retirada, pero soy un héroe cansado, creo que es la palabra. Entonces, te dicen que vienen estos, que vienen los malos, que vienen tal, que vienen cual, que vienen tal, y tú dices, hostia, qué cansino, otra vez. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Otra vez. No, o sea, me gustaría no estar en guerra contra el mundo, ¿no? Pero tengo amigos que están en Ucrania, ¿sabes? Y me hablan de fosas comunes, y me hablan de la población masacrada, y me hablan en algo que tenemos en Europa, ¿sabes? Y la gente vive de espaldas a eso y se la suda. Y eso me preocupa mucho. Y por otro lado, veo que los viejos fantasmas del siglo XX han vuelto. Han vuelto los camisas negras, los camisas pardas, las camisas azules y las camisas rojas. Y a mí los totalitarismos me importan la soberana mierda. ¿Entiendes? Vengan de donde vengan. Yeah. Y eso me da mucho miedo. Porque yo me acuerdo que patrociné la campaña por la Constitución Europea porque pensaba que Europa iba a ser el lugar. Ya, refugio. Y evidentemente pues te quedas con cara de gilipollas. Entonces sí que me preocupa, mucho me preocupa. Y no voy a decir eso, me preocupa el mundo que voy a dejar a mi hijo. No, hombre, no soy tan progre, por favor. ¿Entiendes? O sea, no, gracias. ¿Entiendes? No. Lucharemos para dejar un mundo mejor. ¿Entiendes? Y es muy importante tener esa responsabilidad cuando... Hablaba con un amigo mío que está aquí. La responsabilidad que significa estar en el lugar que estás, ¿no? Me encantaría ser Bisbal, pero no lo soy. Entonces hay una responsabilidad que tienes que tomar y que tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y también porque tienes memoria y sabes de dónde vienes. Vivimos una etapa que si no hacemos algo será muy oscura.
Y nosotros tenemos, los músicos somos responsables de muchas cosas. Y tenemos que hablar, y tenemos que decir. Y no quiero hacer un panfleto de esto porque a mí ya me engañaron en su momento, ¿entiendes? Entonces, pero desde un punto de vista, con cierto cinismo, cierta... a veces dices, sí, me vas a tocar los cojones, ¿sabes lo que quiero decir? Es un poco... Creo que es importante, además, decir estas cosas. Bueno, te voy a lanzar una pregunta que te dejó Natalie Poza, que estuvo, sí, claro, qué bueno. Estuvo aquí, y hago el juego de que ella te deja una pregunta y tú tendrás que hacer una pregunta para nuestro próximo invitado, que es Abdelatif Huidar, que es guionista, realizador y actor. Vale. La pregunta de Natalie, te la lanzo. Ella tenía curiosidad por saber un verso o alguna frase de una canción suya o tuya o de otros, sí, que le haya golpeado internamente de por vida. A mí se me dices dos canciones que cambiaron mi mundo. Fueron Paul Simon con 13 años, Soy una roca, soy una isla. Eso para mí fue determinante, no hay canción más adolescente que esa. La canción que me abrió el mundo y que me hizo pensar que había algo detrás de aquella muralla era Walk on the Wild Side de Lou Reed. Eso me abrió a un mundo distinto. Y te diría que más tarde los versos de Con elegancia de Jacques Brel son puntos de referencia. Siempre hay puntos de referencia que cambian el sentido de las cosas. Yo he tenido la suerte de pertenecer a una generación que tiene banda sonora. Entonces, las canciones te iban al momento, al lugar, al hecho, al amor, al sexo, a las drogas, a la aventura, al cambio de vida. Siempre hay una canción detrás. Sí. Y eso es súper emotivo y emocional. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Dickens. Siempre uno vuelve a Dickens. ¿Y qué pregunta le dejarías tú a un guionista realizador? Fácil. ¿Sí? Sí. Venga. Es así. ¿Alguna pregunta más, por favor? Y vamos para bingo y cierro. Que si no doy la brasa, tampoco quiero dar la brasa. Si quieren preguntar. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿O qué? Una cosa. Antes de que me vaya. Mira, aquí quiere. Que mi gata me espera. ¿Sí? A ver, te pregunto, ya has dicho mucho, pero bueno, me interesa, si quieres contestar. Tampoco quiero dar la brasa. Dos cosas. Estoy simpático hoy. ¿Cuáles son tus anclas para mantener la cordura? Yo por lo menos te veo bastante cuerdo, luego dirás que eres raro y esas cosas. Que bueno, aquí yo entiendo que has hecho la lectura, el conocimiento, la música, por supuesto, los amigos, ¿no? Porque, claro, entiendo que has vivido una vida muy intensa y que hay gente que se pierde ahí también. Hay un componente femenino bastante importante. Bastante importante. Desde pequeño, pues desde adolescente. De adolescente me encantaba Ariana Farachi, ¿no? Me parecía una mujer maravillosa, valiente, audaz, que se plantaba ante los tíos y les decía lo que tenía que decir. Hay un componente femenino muy... Yo me crié con dos madres, mi madre y mi tía, que sufrieron la guerra civil. Eran hermanas de dos miembros de la CNT-FAI, ¿no? Gente ruda, cruda y libertaria. Eso hace muchísimo. Y por otro lado, siempre me he sentido atraído por las mujeres raras. O sea, mujeres peligrosas, mujeres que leen, mujeres que escriben, mujeres que hacen con su vida lo que les da la gana. Y eso me ha salvado en muchas ocasiones en mi vida. Está esa influencia que es absoluta y está la influencia de los códigos barriales, los códigos de los estibadores,
los códigos de las bandas de pandilleros o de motoristas. Qué contradicción, ¿verdad? Tener esos dos mundos. Eso es lo que me hace fuerte. Por eso digo que cuando me preguntan en los tiempos que corren y para un sector advenedizo, soy una especie de elemento machista. Se olvidan de que fuimos la primera banda en hacer una canción contra la violencia de género en el año 86, que realicé en el año 23 la producción, en el año 2003 la producción de la primera película contemporánea sobre mujeres y contra la dictadura y en la guerra civil, que era Mujeres en pie de guerra, película de Susana Cosca. La influencia femenina en mí es muchísima, precisamente porque he conocido a mujeres así. He conocido a mujeres de distintas generaciones. Cuando estás al lado de Carmen Alcalde, flipas, por poner un ejemplo. Y tengo muy claro que el haber sido criado por dos mujeres tiene su qué. Y eso ha sido parte importante de mí. Y sobre todo porque siento admiración. Esa es la palabra, ¿no? Y insisto, me acuerdo de esas chicas que conocí a finales de los 70 y las tengo ahí visualizadas, muy visualizadas. ¿Entiendes? Yo no he sido, ¿eh? Soy Sagitario, pero no he sido yo. Lo que no saben es que yo también soy Sagitario. Entonces las fuerzas se reúnen y... Hay muchos Sagitarios juntos. ¿Alguna más? Vamos para bingo. Espera, es que, a ver, es que tenemos que ir a... Me están diciendo por ahí, me indican que estamos acabando. Dame 10 y terminamos, ¿vale? El autor tiene la palabra. ¿Alguna cosa más queréis? Bueno, ¿Alguna palabra más? ¿Alguna hoy pregunta? manda loquillo. No, sí, ya que estoy. Si me dejan. ¿Tenemos tiempo o no? Dame 10. Dame 10. ¿Tenemos tiempo? Dame 10. La última, venga. No sé, Quique González. Venga. Es que me estaban haciendo Ya. señas. Bueno, yo más que... ¿Se me oye? Sí. Más que una pregunta, darte las gracias infinitas por estar hoy aquí. Para mí es, me imagino que para todos, un verdadero placer, porque te hemos visto, yo por lo menos a nivel más, ¿no? Plan concierto, plan lejano, a nivel así tan de tú a tú. Fíjate que yo te he visto cuando yo entraba, estabas en la puerta, he mirado y es que ni me atrevía. O sea, me he cortado y ahora te tengo No aquí. me has conocido a las 4 de la mañana. Ojalá te hubiese visto. No, y simplemente por corroborar un poquito lo que has dicho antes, de que eras luz, confirmar que eres luz. Yo he venido aquí hoy con mis historias, como mucha gente, ¿no? Tal, y el escucharte hablar en este nivel tan cercano me has transmitido muchísima esperanza, sobre todo con el tema de las nuevas generaciones. Bueno, como ha dicho ella, te veo muy cuerdo, muy centrado, muy anclado. No sé si meditas, no meditas, no quiero meterme en ese terreno. No. Si medito, no. Yo no voy al psicólogo, ¿no? O sea, tengo un amigo que se llama Jack Daniels y con mis amigos, cuando tengo un problema, resuelvo rápido, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pero sí que en ese sentido, mantenerse cuerdo, mantenerse cuerdo en territorio enemigo, ¿no? Se dice, ¿no? No cuesta, ¿eh? Simplemente yo no creo que haya cambiado tanto desde el momento en que empecé en esto. He podido reeducar el discurso, pero o sea, no existen soluciones fáciles a problemas difíciles. Todo es más complejo. Tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y sobre todo hacer algo muy importante, invertir en cultura, invertir en conocimiento, invertir en las nuevas generaciones, no olvidar nuestro pasado, porque
de olvidar nuestro pasado, estamos como estamos. Y sobre todo, hacer caso a los locos. Exactamente, muchísimas gracias. Y eso. Bueno, yo tenía aquí preparado para que leyeras esto, porque creo que esta letra de esta canción eres tú. Y que con eso acabamos. Dicen que me repito de lo claro que hablo. ¿Será que no me entrego las reglas del mercado porque milito en la razón del pensamiento ilustrado? Me siento la factura de valores que no cuentan. No siento ningún desprecio, tan solo indiferencia. Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre fui yo, marcando una línea clara. Gracias. Ahora hay que decir salud, poesía y rock and roll. Bueno, Sí. que la vida os ilumine. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.